Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por Levitsky Stefan, que conduce las blancas en este momento, ante James Marshall, Frank Marshall, el gran campeón americano, y la partida es muy interesante por cómo se dan las cosas y Marshall logra equilibrar la balanza a su favor. Y esta partida fue jugada en Alemania en 1912 y las negras entran por transposición a una estructura de francesa, con lo cual es lo interesante, ya que salen del habitual peón-rey y peón-rey entrando los Ruy López y se entra en una transposición muy interesante donde obviamente Marshall lleva a Levitsky a su terreno y logra ganarle de manera magistral. El blanco inicia la partida con D4 y Marshall comienza haciendo la jugada E6 y como vemos la invitación a entrar en una francesa es muy interesante en sí, porque si se hubiera hecho C4 el blanco estaría mostrando un peón dama, una idea de un gambito, pero obviamente esta jugada iba dirigida a Levitsky, porque posiblemente Levitsky era un jugador de peón rey y no tenía quizás buenos resultados contra la francesa. Es muy probable también que algo de eso haya habido, o a Marshall no le gustara cómo Levitsky jugaba el peón dama, capaz que lo hacía de manera bastante sobresaliente, y por eso en base a E6 lo invita a jugar E4. Y de hecho Levitsky no juega C4 en la posición, sino que entra en la línea en base a E4, y como dijimos, al transponerse y luego de D5, acabamos de entrar en una francesa, y quizás esta sea una victoria estratégica para Marshall, ya que quizás Levitsky no era un gran jugador de ataque. De hecho, la posición que se está dando es para jugar muchas veces a líneas de ataque, y en el peón dama entramos en líneas más posicionales. Por eso es muy interesante la elección de Marshall en esta situación, y llegamos a esta línea, y luego de D5 Levitsky continúa con la variante normal en base a caballo C3. Muchas veces el bando blanco elige decidir el centro y jugar E5 ya ganando espacio en dicho sector, o más adelante se empezaron a jugar jugadas muy interesantes como la jugada caballo D2, la variante Karpov, muchas veces se le suele conocer, o la idea, porque la idea de caballo D2 es evitar el alfil B4, ya que contamos con C3 y no solo defendemos D4, sino que expulsamos el alfil y seguimos en gran forma sacando las piezas. Por eso una de las ideas caballo D2 es esa, pero caballo C3 era el desarrollo normal que se jugaba en aquel tiempo y no es malo, pero trae más complicaciones porque ya el negro, entre otras, puede entrar generando una clavada, o como jugó Marshall en este momento, la jugada C5, una vez más contragolpeando con los peones en dicho sector, sin importarle si quedara con un peón aislado el día de mañana, pues ya todos sabemos que si uno quedara con un peón aislado en dicho sector, no es ninguna deficiencia, porque ese peón da una ventaja de espacio y posibilidad de ataque en el centro y en el flanco de rey a favor de las negras. Por eso Marshall era un jugador de ataque y ese tipo de cosas no le molestaba, y obviamente no le importa jugar con un peón aislado, y por eso la jugada en este momento. El blanco no decide comer y decide seguir sacando sus piezas, lo cual está bien. Caballo F3, otra jugada de desarrollo, y las negras prosiguen haciendo lo mismo, en este caso con caballo C6, porque no solo C5 tiene como idea expandirse para luego sacar el caballo, sino que
Las negras están procurando presionar en el centro para generar un centro inestable y que las blancas, de acuerdo a los cambios se den, pierdan preponderancia en dicho sector, ¿sí? Por eso la concesión peor que las negras podrían llegar a obtener es quedar con el peón aislado, pero como no era molestio para Marshall, sigue sacando las piezas, sigue molestando, y las blancas no pueden sacar sus piezas de forma más, digamos, de manera más tranquila, justamente. Tal es así que las blancas deciden levantar cierta medida la tensión central, ya que E por D4 también era amenaza, y cuidado con este peón. Por eso deciden comer E por D5. Y luego D por D5, como vemos, estamos a un paso de quedar con un peón aislado, lo cual no era nada desagradable para Marshall en sus partidas. Y las blancas no comen dicho sector, sino que deciden tratar de terminar su desarrollo, lo cual es muy importante, ya que, como muchas veces explicamos, para crear maniobras activas los reyes tienen que estar en seguridad. Y en cierta medida las blancas no están mal, porque si el negro comiera, lograría un fuerte bloqueador en la casilla central, y como todos sabemos, el peón no es tanto débil por el sí que está solo en D5, sino que por la fuerte casilla que nos da con un bloqueador, que por ahí pasa toda la estrategia blanca. Por eso ese es el gran problema que el jugador que tiene un peón aislado tiene que luchar, justamente. Por eso el blanco hace alfil E2 y las negras continúan con el desarrollo en base a caballo F6. Las blancas se terminan enrocando, lo cual es correcto. Y las negras deciden hacer alfil E7 porque tienen que enrocarse y el alfil también tiene que defender la casilla F6. Entonces se encuentra el caballo, porque si hubiera hecho un alfil de 6, primero que la columna está semiabierta y segundo que esta clavada es muy molesta para las negras, ¿sí? Porque ese caballo no permite que la dama se mueva, porque si nos moviéramos en algún momento nos romperían el enroque y quedaríamos totalmente perdidos. Por eso es necesario hacer alfil E7 para evitar todas esas cosas, y alfil G5, buscando lo que estábamos explicando hace un rato. Las negras juegan el enroque y llegaron ya a poner a su rey en seguridad. Y como vemos, el negro ha logrado un cierto equilibrio, si bien puede llegar a quedar o no con un peón aislado central, pero la cuestión es que tiene buen juego y las blancas no tienen tan fácil el hecho de explotar sus primeras jugadas y el hecho de llevar las blancas en sí, porque las negras han logrado sacar sus piezas con bastante comodidad. A raíz de todo esto, el blanco opta por comer el peón de C5, porque también otro plan posible hubiera sido tratar de llevar las torres al centro. Lo que pasa que para llevar las torres al centro a E1 y a D1 hay que hacer una jugada tipo dama de 2 y siempre está el salto a caballo de 4 muy molesto, tocando a la dama, tocando el alfil, con el alfil por G5, y por eso optan por comer en C5 y obtener la ventaja del peón aislado en la posición central de la partida que estamos viendo. Pero Marshall, como dijimos, gustaba jugar estas situaciones y era muy hábil jugando con el peón aislado. Y primero y principal, no se captura el peón con el alfil, ¿sí? Porque cuidado que siempre está el tema de alfil por caballo y caballo por D5 y esas maniobras tácticas que hay que calcular porque varios peones van a desaparecer, sino que primero hace la intermedia alfil E6, asegurándose que no haya ningún tema táctico a base de alfil por caballo y caballo por, y de esa manera poder recuperar el peón que le han comido en la casilla C5. Estos maestros tienen la habilidad de hacer jugadas intermedias, ¿sí? Ven los detalles y por eso no se apresuran a recuperar material cuando le capturan, en este caso el peón de C5, porque primero mejoran su posición para hacer una toma más correcta y con una posición más eficiente.
ahí la diferencia en nivel de estos jugadores justamente. Por eso, muy buena jugada de alfil E6 y a caballo D4, como vemos, las blancas siguen con el plan de bloquear el peón como habíamos dicho en un principio. Ahora sí, las negras capturan con el alfil en C5 y luego de caballo por E6 y F por E6, si bien es verdad que las blancas han logrado la pareja de alfiles y una cierta iniciativa, la cuestión es que luego de alfil G4, el cual era el plan de las blancas para mirar el punto E6 y explotar el caballo clavado, la realidad es que, a cambio de todos esos cambios, las negras no solo tienen una columna abierta en la columna F para aprovechar con su torre de F8, sino que tienen un centro móvil de peones. Y eso es muy peligroso en todas las francesas, porque el bando negro, si bien llega a una situación de estas características, ese centro es muy peligroso y le da mucha composición, le da mucha compensación al bando que lo lleva, en este caso es el negro, y por eso es un poco difícil para las blancas llevar adelante el plan que están llevando de molestar en base a los alfiles, clavando el caballo y mirando el punto E6 de la posición negra, ¿sí? Por eso el blanco generalmente mantiene un peón en D4 en las francesas y procuran mantenerlo durante el mayor tiempo posible y hacerse fuerte en la casilla de 5 o mirar el punto E6. De esta manera, ese tema no existe y por eso decimos que las negras van a poder avanzar en dicha posición. Por eso, luego de alfil G4 como primera medida, dama D6, muy buena jugada. Y como vemos, dama D6 tiene como finalidad desclavar la dama. Segundo, defender el peón. Y tercero, cuidado, porque ya en algún momento las negras van a hacer avances muy molestos. Y esa mayoría movible en el centro es el principal problema que van a tener las blancas en su posición. Y como vemos también, las torres están a paso de desarrollarse y todavía las blancas no saben bien dónde poner su dama, porque es fácilmente atacable y el peón de C2 se encuentra retrasado y también es un tema de ataque en base a caballo B4 por parte de las negras. Por eso es que decimos que las blancas no están muy bien en dicha partida, sobre todo por ese detalle, y que la dama no se puede alejar mucho de la defensa de dicho peón. Las blancas tienen que retirarse a H3 porque la amenaza luego de dama de 6 era caballo por G4. Y de nuevo vemos la precisión que están teniendo las negras porque están ganando tiempos aparte de desarrollar sus piezas y mejorarlas. Y como consecuencia de todo esto, ahora siguen con otra fuerte jugada que es la jugada torre a E8. Muy fuerte jugada porque no solo centralizan sus torres, sino que van dirigidas a que en un momento los peones centrales van a ser avanzados y no solo van a ganar espacio, sino que van a crear rupturas más adelante en el sector de las blancas, con lo cual eso va a hacer que el blanco esté quedando cada vez peor. Justamente por eso vemos como la fuerza de esta jugada hace hincapié en todas esas cosas y las blancas no tienen otra más que jugar dama de 2 porque la dama no se puede alejar de la defensa del punto C2 y a la vez tiene que por lo menos comunicar sus torres y traerlas también hacia el centro del tablero. De nuevo vemos como las negras hacen una jugada muy precisa, ¿sí? Porque no es tan fácil avanzar los peones porque las torres van a ir a la parte central, sino que primero, como primera jugada, hacen una jugada muy molesta que es la jugada alfil B4. Jugada muy interesante porque ese caballo es una pieza que no solo ataca a los peones centrales, sino que amenaza casillas centrales y por eso ese caballo es muy valioso y es conveniente eliminarlo o clavarlo para que los peones puedan avanzar de mejor forma y de mejor medida. Observemos que el criterio del negro al hacer alfil B4 se basa en que los alfiles, aunque están colocados de manera agresiva, no están haciendo absolutamente nada,
porque el caballo no está clavado desde ningún punto de vista y el alfil de H3 está mirando un peón que está fuertemente defendido, con lo cual han quedado fuera de juego y es el problema que están teniendo las negras. Por eso, las blancas, perdón, por eso alfil B4 es una excelente jugada. Y como no solo el alfil va a clavar el caballo desde 3, sino que ya se está amenazando la fuerte jugada caballo E4, como vemos, la fuerte posición que tienen las negras hace que las blancas empiecen a entregar su material, en este caso la pareja de alfiles, ya que este caballo tiene que ser matado para que no entre fuertemente en dicha casilla. Por eso, alfil por F6 tuvieron que hacer las blancas a raíz de caballo E4 y luego de torre por F6, como vemos, las piezas negras de a poco empiezan a evolucionar y a mejorar en dicho sector, porque no solo las torres estaban para avanzar los peones, sino que también cuidado que torre a F8 es muy fuerte, doblándose en la columna, mirando el punto F2, y cada movimiento de las negras es una amenaza compleja para las blancas en su partida, porque han quedado con las piezas muy pasivas y faltos de desarrollo. Esa es la ventaja que el negro tiene, aparte de su centro móvil de peones, cual es muy importante. Las blancas tienen que tratar de sacar sus piezas y juegan torre a D1, porque como saben que D5 es la próxima jugada que podrían hacer las negras, encaminan todas sus piezas a mirar el punto D5. Y es por eso que primero y principal, como la dama está en el aire y está siendo mirada por las piezas blancas, cuidado con caballo E4, blancas les gustaría cambiar sus piezas, ¿sí?, para minimizar un futuro ataque en el flanco de rey, ¿sí? El cambio de damas elimina muchos ataques fuertes, ya que es una de las piezas que le da validez de todas esas cosas. Por eso las negras hacen la jugada dama C5. Dama C5 no solo sale de la columna, la dama no es que estaba en el aire en D6, en cierta medida sí, porque está mirada por dos piezas, dama y torre, ¿sí? Pero debe quitarse primero por esos temas, segundo, hace más hincapié en la casilla C3, tercero, mira el punto F2, y cuarto, prepara sus piezas para continuar en base a torre F8 o rey H8 para sacar al rey de la diagonal y continuar avanzando en dicha posición, cosa que las blancas no pueden hacer porque si hacen jugadas activas lo único que hacen es debilitarse. De ahí es porque las negras están muy bien ubicadas en dicha partida y cómo de a poco van evolucionando en dicha situación. Luego de dama C5, el blanco ve que la toma en C3 es muy molesta y decide hacer dama E2 porque buscan una cierta compensación, a pesar de que luego de alfil por C3 y B por C3 y dama por C3 por las negras ganando un peón, buscan una cierta actividad para compensar la fuerte presión que las negras están realizando en dicha partida. Y la buscaron de manera táctica, ya que si bien las negras han capturado un peón en C3, han fracturado el flanco de dama, existía un recurso para las blancas que era en base a la jugada torre por D5. Con torre por D5, las blancas en cierta medida creyeron que iban a compensar su estructura rota en el flanco de dama y la pérdida momentánea del peón en C3. Lo que pasa es que las piezas negras están tan bien ubicadas que Marshall, y esto es lo hermoso de esta partida, estuvo vislumbrando una red de mate muy difícil de percibir, pero que Levitsky no llegó a comprender a raíz de que hay un detalle muy sutil el cual Marshall está manejando y las blancas están pasando por alto, que es la amenaza de los mates en la primera fila, ya que si observamos el rey blanco no tiene un aire en la posición y eso está haciendo que las negras estén armando una figura de mate, sobre todo por la descolocación del alfil en H3
y la fuerte presencia del caballo en C6, que va a entrar muy fuerte a jugar en base a E5 y D4. Por eso, esta capacidad que tenía Marshall era increíble y era un gran jugador muy temido en el ataque, y por este tipo de cosas justamente esta partida es muy recordada en los manuales de ajedrez de todo el mundo. Luego de torre por D5, con lo cual el blanco pensó que lograba una compensación y una activación en el sector. Obviamente no han evaluado, por todo lo que dijimos, la entrada del caballo en base a D4, porque esa actividad que logra el caballo hace que el blanco tenga que tener mucho cuidado, porque no solo la dama no se puede ir a cualquier lado porque peón por torre sería ganadora, ya que la dama lucha contra el peón por torre porque siempre existe un dama por E8. De ahí la fuerza del caballo a D5 obliga a las blancas a hacer una única jugada, que es la jugada dama H5, porque si peón por torre, dama por torre, sería un recurso para recuperar material, ¿sí? Pero la cuestión es que ahora las negras continúan con otra fuerte jugada, que es torre E8, sacando la torre de la amenaza de la dama, amenazando comer la torre de D5, y como vemos, cada jugada del negro crea complicaciones a las blancas. Las blancas a su vez deciden sacar su torre de la amenaza del peón y la posicionan en una columna donde en apariencia controlan la casilla de 2 y ayuda al alfil a mirar el 6, pero lo que no pensaron es que luego de la interesante jugada torre H6 intermedia, dos signos de admiración y dama G5, manteniendo la dama en las casillas negras, surge la fuerte jugada torre por H3, brillante jugada, porque esa entrega de torre le permite a las negras ganar la partida, ya que no podemos hacer peón por torre porque hay un doble en el tablero ganando la dama. Y si torre C5 intermedia, molestando la dama de C3 e intentando complicar a la posición de las negras, no pensaron que se iban a encontrar con la fuerte jugada dos signos de admiración, dama G3, y esta jugada es la jugada que hace que esta partida sea recordada como una partida brillante en aquellos tiempos, ya que pocas veces se ha visto una entrega tan hermosa en una posición de ajedrez en donde la dama no puede ser capturada de ninguna manera, porque cualquier captura el blanco recibe mate en pocas jugadas. Es decir, si comemos con el peón H, caballo E2 es mate. Si comemos con el peón F, caballo E2 jaque y torre por F1 es mate. Y lo que es peor, la posición se está cayendo. Es más, queremos mencionar que hasta dama por dama de las blancas no es bueno, por la sencilla razón que caballo de jaque, rey H1, caballo por G3 y a F por G3, torre por F1 también sería mate. Y no hay forma fácil de defender dicha situación. Es por eso de que las blancas abandonaron y las negras ganaron de manera espectacular. Una brillante partida de Marshall ante un gran jugador como Levitsky.